Aunque me acordé. Bien, entonces. Perfecto, entonces testing integral de aplicaciones web. Nada, ya me conocen prácticamente todos. Programo en PHP y JavaScript y trabajo actualmente como contractor para SolarWinds. Y además soy consultor. Esto sí más importante de esta charla, el contexto de toda esta charla y de estos conceptos que vamos a ver, tienen que tomarlo siempre por ahí de donde vienen. Aplican, por lo menos en mi experiencia, han aplicado muy bien a este contexto, que es un equipo que no implica que no sirvan para otros contextos, ¿no? Pero esto es el origen, ¿no? De esto viene tal vez en un equipo más grande o en otro, tal vez en otro, no sé, en otra aplicación. Algunas cosas de las que digo podrían ser un poco distintas, pero bueno, esto es el contexto desde el cual yo les hablo, que es un equipo chico, ahora más grande, ponerle que seamos 10 personas, 10, 11 personas, trabajando en un producto, que esto me parece que es más importante por ahí que el tamaño y no una software factory. ¿Por qué? Principalmente porque me parece que los tiempos son distintos cuando uno trabaja un producto y una software factory, y tal vez, que no debería ser lo ideal, pero por ahí es así, como que la atención al detalle es distinta. Esto tómenlo como de quien viene, ¿no? Eso es mi punto de vista. Viniendo de trabajar en un producto, que es la única cosa en la que trabajas, a trabajar en múltiples proyectos en serie. Dios no quiera que en paralelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, trabajar en un producto te hace que, por ejemplo, puedas tener más interés, por ejemplo, en tener un mayor coverage o hacer más énfasis en testing de ciertas cosas, o tener más tiempo por ahí porque el producto vive a lo largo de, qué sé yo, de un año o de varios años, no de lo que dura el desarrollo de un producto. Otra cosa que me parece importante es que no contamos con equipo de QA, o sea, esta charla viene de alguien que hace muchos años que no trabaja con equipo de QA. No es algo que tampoco me guste ni extrañe. Para mí es un rol medio extraño el de QA. No significa que sea bueno o malo. En mi experiencia es como que no encajan en mi proceso de desarrollo de software. De hecho, prefiero escribir los tests yo o nosotros porque estamos más cerca del hardware, ¿no? Estamos más cerca de los fierros. Entonces me parece que uno tiene como otra cabeza a la hora de escribir un test, distinto a alguien que no trabaja por ahí en lo que está probando, ¿no? Está por ahí, puede trabajar por ahí tal vez muy bien para un test en end algo más cercano al usuario y no tan cercano al código. En cambio, un test unitario está bastante más cercano al código, ¿no? Aunque vamos a hablar un poco después sobre eso, sobre esta cercanía de los tests al código, cercanía o lejanía, ¿no? ¿Qué más sobre el contexto? Estaba muteando a alguien. Hacemos releases múltiples, diarios, por los cuales para nosotros es importante. Los tests son una herramienta fundamental para lograr este objetivo de hacer releases diarios. Y los viernes, ¿no? Que nosotros lo usamos como una especie de código de honor en nuestro equipo, porque estamos muy orgullosos de poder hacer deploy, este meme, ¿no? De no hacer deploy los viernes. Bueno, nosotros lo hacemos sin problema. Si confías en tu proceso, confías en tu equipo y confías en tu código, no tenés por qué tener miedo a hacer un deploy un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, qué sé yo, cuando sea. Y además, bueno, tenemos, yo trabajo en un SaaS, en Software as a Service, de monitoreo de base de datos, por lo cual tenemos ciertos requerimientos de seguridad y de servicio. Entonces, tenemos nuestros contratos cláusulas del servicio que tenemos que respetar, por lo cual estos releases y este código que generamos tiene que ser compatible, tiene que respetar estos SLA, ¿sí? No podemos tener downtime, esas cosas nos pueden complicar mucho, o antes particularmente, especialmente cuando éramos startup. Entonces, este es el contexto de esta charla y lo que le voy a contar hoy. De vuelta, esto, así como comuniqué a través de los emails y del evento, está basado en un workshop y en una charla que di antes. Es como que he venido por ahí dándole vuelta a estos conceptos y bueno, el propósito de hoy también era presentar una versión un poquito más sí, más procesada, más masticada de esto que he venido hablando. Espero que me salga. Entonces, arrancamos con una pequeña intro, ¿no? Ya hablamos del contexto de esta charla y bueno, empecemos a meternos en los tests.
¿Qué es un test? ¿Sí? Esto lo encontré para la última charla que di para la meetup de React Buenos Aires hace un tiempito, y encontré una analogía muy buena leyendo sobre test, que era como un experimento, ¿no? Lo que planteaba es que uno cuando está escribiendo y ejecutando un test, uno está definiendo un experimento, definiendo una hipótesis. Es como que hace una comparación con el método científico, ¿no? Uno define una hipótesis, por ejemplo, de que tal cosa funciona, hace un experimento para probar esa hipótesis y luego experimenta, que es ejecutar el test y tomar mediciones. Entonces, ¿qué sería un test? Estaríamos una comprobación de una hipótesis. Si nosotros tenemos una pieza de código, que puede ser un programa entero o puede ser un módulo, nuestra hipótesis es eso que funciona como es esperado. Nosotros después definimos cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos para cumplir ese objetivo y corremos experimentos. Si uno al escribir el test, uno está medio que armando, utilizando su equipo de laboratorio y corriendo, ejecutando pasos para verificar esa hipótesis, que después con el resultado, ¿no? Uno medirá, qué sé yo, esperaba 5, hay 5, bueno, ¿no? Eso es básicamente un test, es literalmente, como se dice, ¿no? Una prueba para cuando antes no se usaba tanto la versión eh, anglo, ang- como es en angloparlante del testing. Testing, pruebas, lo mismo. Ocupan un lugar en el proceso de desarrollo, ¿sí? Yo dije que no estoy acostumbrado a trabajar con QA, por lo cual en el proceso de desarrollo de software que tenemos, ¿no? El proceso ágil que usamos antes, que antes era en cascada, ahora es ágil, que es una especie de cascada cíclica. Uno analiza, diseña, codifica y al final verifica, ¿sí? Escribe el test. ¿Sí? Es parte de esto, son los pasos que seguimos en distinto orden a veces, pero es parte del testing, ocupa un lugar en la disciplina del desarrollo de software, y es tan importante como cualquiera de las otras partes. Y el objetivo, que para mí es lo más importante al hablar del testing, y es como, son conceptos que he tratado de agarrar más fuerte recientemente, es el de obtener confianza, más allá de buscarle otras cosas al testing, incluso a nivel metodología, como puede ser el Test-Driven Development o el desarrollo dirigido por test, que por ahí uno escucha que gente hace y se interesa, pero por ahí no se anima o piensa que no le sirve. En mi caso no es una metodología que me sirva, entonces yo lo que busco de los tests es otra cosa. Yo necesito una herramienta que me permita confiar en mi código, confiar en mi programa, en el programa que hice, en nuestro producto. Y también, esto también es más reciente, una herramienta para ayudarme a programar mejor. La verdad que puede parecer raro para alguno, pero es algo que es posible, especialmente utilizando estos conceptos y estas herramientas que vamos a hablar en esta charla. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? Justamente con estas buenas herramientas y buenas prácticas. Y esa doble flecha que hay ahí es porque, en este caso también en particular, yo he encontrado, utilizando buenas herramientas, he encontrado buenas prácticas, y buscando buenas prácticas he encontrado buenas herramientas. Que no significa que sean las mejores, pero digamos que encontré un paquetito que me parece muy, muy interesante. De vuelta, siempre es lo que he encontrado como motivación para estas charlitas. Esto es más genérico, esta imagen la tengo que dejar de usar. Pero ¿qué significa? Y esto hay otra versión que creo que se llama la pirámide del testing, ¿no? Que es más o menos como la pirámide nutricional, ¿no? Acá lo que estamos tratando de ver es los distintos tests que hay y cuáles son su costo y su velocidad de ejecución, ¿no? En este caso, y su efectividad. ¿Sí? En este caso, los tests más rápidos van a estar abajo, los tests más lentos y más costosos van a estar arriba, y el, el, el éxito, digamos, o cómo puedo decirlo, el grado de confianza que nos entregan también acerca de la ejecución de nuestro código, tiene una relación inversamente proporcional, ¿sí? Con más confianza arriba y menos abajo. Para ver rápidamente los tipos de test, y cuáles nosotros nos vamos a estar centrándonos, en la base de la pirámide estarían los test estáticos, que son aquellos como los linters, que nos entregan alguna información sobre nuestro código, que puede ser
sobre prácticas o de alguna cosita que tenemos que cambiar, estilo o tal vez potenciales errores o bugs, pero algo muy básico a nivel de análisis del código, en el nivel más barato y más básico. Luego tenemos los test unitarios, donde nosotros agarramos una unidad de código y la testeamos aislada, y después vamos subiendo hacia arriba, vamos integrando, ya no vamos ahí, probando tanto las cosas aisladas, sino también funcionando con otras piezas reales de la aplicación, hasta llegar arriba, que son los test end-to-end, que básicamente es un robotito utilizando el sitio, y bueno, son test que son más lentos de escribir, más lentos de ejecutar, pero bueno, ¿por qué yo digo que también la relación del beneficio o la confianza es de arriba hacia abajo? Porque el último tipo de test, los end-to-end, están usando la aplicación básicamente, y mientras vamos hacia abajo, vamos ejecutando los tests en entornos más simulados, ya no son tan reales, y más en aislación, hasta llegar a la base, que son tests directamente estáticos, que directamente analizan el código, ¿no? En particular, nosotros vamos a hablar de los tests unitarios y los tests end-to-end. Y los tests de integración, básicamente, en pocas palabras y sin enroscarnos mucho, estarían probando varias estoy viendo el chat, no me lo quiero perder, varias cosas que forman parte de un organismo de código funcionando juntas. La cantidad es sin ninguna, acá no hay ningún límite demasiado marcado. Estamos pasando una unidad, varias unidades y, bueno, un flujo de la aplicación entero, o la aplicación entera. Esto de end-to-end viene al tema de que se prueban flujos, ¿no? Que, por ejemplo, puede empezar con un login y después terminar con, no sé, un upgrade de producto, no sé, depende de lo que se quiera probar. Tipos de test. Ahora empecemos a hablar, entonces, vayámonos a los test unitarios, ¿no? Como ahí dijo Seba, si tienen preguntas o cualquier otro tipo de intervenciones, háganlas por el chat, se pueden desmutear si quieren, pero no duden en hacerlas. Entonces, como le dije, test unitarios. ¿Qué hacen los test unitarios? Verifican una unidad. Esta unidad que puede ser un componente, puede ser un componente visual, ¿no? De React, de Vue, de Svelte, de lo que sea. Puede ser una función, puede ser parte de un módulo o una clase, ¿no? Pero esto de unit test viene porque uno agarra una unidad de código de la aplicación y la prueba aislada del resto del código. Muchas veces, obviamente, para lograr esto uno tiene que generar condiciones virtuales, ¿no? Por ejemplo, simular llamadas a la API, igual tiene que simular cosas para que esto funcione, ¿no? Esto va de la mano con esto anterior. Eso es lo que hace que por ahí entregue un test unitario menos confianza que un test end-to-end, ¿no? Porque un test unitario lo está corriendo en condiciones virtuales. Pero de eso se trata. Si nosotros tomamos una unidad y queremos que esa unidad funcione como nosotros la hemos diseñado para que ande. Esto aplica más a todos los tests en general y no solo a los tests unitarios. ¿Cuántos tests escribir? Que esto es algo que uno por ahí se puede preguntar. Es algo que depende, que eso es algo que también quería transmitir. Me parece importante transmitir en esta charla junto con los conceptos de las herramientas que vamos a usar, es obsesionarnos menos con el coverage, ¿sí? Con la cantidad de tests. ¿Qué es el coverage? Es un número que te indica un análisis. No sé cuán aproximado es, pero es un numerito que te dice qué porcentaje de líneas de código están cubiertas por un test. Eso es algo con lo que yo solía estar más obsesionado, ¿no? Más que todo son estos badges que nosotros vemos cuando vamos a un repo de GitHub que dice 80% coverage, 60% coverage. Es una métrica sobre cuántas líneas de código tienen un test que se corresponda, ¿no? Y la verdad que yo no he encontrado algo útil que hacer con ese número más que obsesionarme o poner un badge. Si ese número no me entrega confianza, eso es lo que yo trato de, quiero transmitir, es que esta métrica es útil, como todas las métricas, te da un pantallazo de algo, pero en realidad no sirve para nada, ¿no es? Y para mí no ayuda a cumplir los objetivos que yo planteé antes, ¿sí? Que es confianza y programar mejor. Es algo para observar, pero no hay que darles bola, por lo cuanto
Por lo tanto, ¿cuántos escribir? Los que uno necesite para obtener los objetivos. Depende del caso, puede ser uno, pueden ser dos, o pueden ser, si no, en nuestro caso eran 200 y pico, ponen 300 test unitarios y como 40 en Chuen, en el caso de nuestro producto. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos como que es el número que contamos para, o que nos encontramos para obtener el objetivo de confiar en nuestro código. En otros casos de uso, donde he trabajado, a veces los test unitarios eran muy pocos y solamente se encargaban de algunas partes del código que, por ejemplo, trataban con algún cálculo complejo o algún proceso más complejo. Bueno, eso que no lo querés verificar a mano, eso tiene un test unitario. Entonces, obsesionarse menos con números y menos con métricas de vanidad y más con objetivos y con cosas más útiles, ¿no? Al fin y al cabo. Todos los tests, esto también, no solamente los tests unitarios, sino con los tests en general y con la analogía que yo les di antes, de que comparaba un test con un experimento de laboratorio. Este experimento tiene 3 pasos en general, donde uno, el arrange, donde uno acomoda las cosas en la mesa, act, donde uno hace cosas, uno hace acciones, sí, ejecuta acciones en su experimento, en el experimento que definió, y al final el assert, donde uno toma métricas y observa las mediciones con las expectativas para ver si se cumplieron o no los objetivos definidos por la hipótesis. Más importante que todo esto, y qué es lo que voy a transmitir en el resto de la charla, digamos, no a transmitir, sino a mantener durante el resto de las cosas que vamos, es evitar testear detalles de implementación. Esto es una de las cosas más importantes, principalmente, bueno, con un objetivo que ahora les voy a plantear cuál, pero estas son las buenas prácticas que vamos a buscar. Evitar testear detalles de implementación, evitar la interdependencia entre tests. Esto en particular es entre tests escritos dentro de un mismo archivo. Cada unidad de test, ahora les voy a mostrar de qué hablo de un bloque de código, tiene que ejecutarse, tiene que comenzar este experimento de laboratorio y terminar. No puede cambiar el estado, por ejemplo, del componente para el próximo. Porque estamos generando un problema. Esto es más una mala práctica de testing y bueno, y creo que el peligro más grande ahí es comportamientos impredecibles en realidad a la hora de ejecutar un test o de tomar mediciones. Uno por ahí se puede encontrar con alguna cosa extraña causada justamente por esto, por tal vez hacer un solo render o una sola ejecución y después tener 3 bloques de definiciones de experimentos más abajo que alteran el estado de esta ejecución original. En realidad tenía que haber una ejecución por cada experimentito. Otra cosa que vamos a buscar es el usuario test, evitar es el usuario test. ¿Qué es el usuario test? Otro de los conceptos importantes que he aprendido con estas herramientas es a centrarme en los usuarios del código. Esto fue algo que muy alegremente me encontré en la documentación de Testing Library y en blog post de Ken Dodds, que es un creador de Testing Library y divulgador sobre el testing. Una persona en la que me he inspirado mucho como desarrollador, como tester y para estas charlas. Es que el código, nuestro código, el código que escribimos, tiene 2 usuarios, uno más importante que el otro, o 2 muy importantes, digamos, ¿no? Y principales. Uno es el usuario que termina usando el código, que termina ejecutando nuestra aplicación. Ese es el más importante de todos, ¿sí? El destinatario de nuestra aplicación, en el cual todo nuestro código tiene que estar centrado en esta persona, o tiene que haber sido escrito teniendo en cuenta a esta persona. Y luego nuestros compañeros y compañeras de trabajo, ¿sí? Porque son las 2 personas que van a interactuar de manera intensiva con la aplicación, con el código. Y estas 2 personas son clave para que nuestra aplicación también sea exitosa, ¿no? Y para cumplir los objetivos que planteamos de confianza y mejor código. Entonces yo les dije 2 usuarios. ¿Cuál es el usuario test? Bueno, a veces nosotros nuestro afán de tal vez de seguir no sé, algo que pensamos que era buena práctica, o alguna medida de vanidad como el coverage o lo que sea, terminamos
introduciendo un tercer usuario de nuestro código, el cual no es ninguna de las dos que nos interesa, es simplemente, incluso terminamos modificando nuestro código a veces para satisfacer alguna limitación, tal vez de la herramienta de test. Entonces, nada, terminamos introduciendo un tercero al cual, por ejemplo, a través de testear detalles de implementación, tenemos que satisfacer si nos está creando una carga y nos está distrayendo de estos dos usuarios que son los más importantes. Nosotros y nuestros compañeros que tienen que seguir trabajando con estos tests y con este código, y luego la persona que va a terminar utilizando la aplicación. Y bueno, y finalmente, la cuarta cosa que vamos a buscar es tratar de crear un espejo de la implementación, nuevamente buscando coverage alto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por cada línea de código, tratar de escribir una línea de test que testee esa línea en particular, que a veces ni siquiera es importante. ¿Sí? Tal vez tenemos 20 líneas de código, tal vez por un motivo 18 son de log, una hace algo útil y bueno, esa es la que tenemos que testear. Después, las otras, no sé, 16, 17, 15, no sé cuántas dije, son superfluas, no le importa ni al usuario final ni al otro usuario desarrollador. Le importa al usuario de test, que es el que entrega el coverage. Y estamos perdiendo tiempo además, porque ese test luego hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, hay que tal vez migrarlo. Entonces, es algo que vamos a interpretar como una mala costumbre. Ahora vamos a acercarnos un poco más a todos estos conceptos que estamos viendo muy por arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nuevamente, ¿no? Esto es lo que vamos a buscar y lo vamos a hacer probando el código de la manera que será utilizado. Esto es algo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso, que es algo que uno se puede preguntar a la hora de estar trabajando y que dice, esto lo estoy probando de la manera que va a ser utilizado, y esa pregunta tan sencilla te puede tal vez destrabar de alguna situación. Y luego vamos a utilizar una buena herramienta, ¿no? Obviamente. Como ya han mencionado acá, todo esto viene de las buenas prácticas se acompañan de buenas herramientas, ¿no? En este caso, Testing Library. No es la mejor, no tiene que ser la que utilice cualquier equipo de desarrollo que trabaje con React o lo que sea. Pero es un lugar donde uno puede encontrar todos estos conceptos plasmados de una manera muy efectiva. Tanto así que al utilizar la API de Testing Library, uno sin querer está utilizando estos conceptos a veces sin darse cuenta, porque acá eso es lo interesante. Acá hay toda una filosofía más allá de una abstracción. Por ejemplo, Enzyme. Enzyme era la abstracción que creó Airbnb para probar aplicaciones en React en su equipo. Acá no quiero decir que Enzyme fue hecho sin pensar, pero es como que acá se puede ver una base teórica acompañando la API del componente. De hecho, la API de esta herramienta. Al punto así de que yo cada vez que entro, tanto por charlas como por mi trabajo diario, siempre me encuentro algo nuevo en las webs, tanto de Testing Library como de Cypress, porque son herramientas que están en constante evolución y desarrollo. Nada, qué sé yo, están muy buenas. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy convencido que me han ayudado a desarrollar mejor. Que obtenemos entonces nuevamente confianza, nos dan un feedback sobre nuestro código, porque a veces las cosas que uno tiene que hacer a la hora de testear, por ejemplo, moquear o el setup, el arrange, ¿no? Lo complejo del arrange a veces nos puede tirar una indicación de que tal vez nuestra implementación está medio floja o no está buena o no sea buena para algunos de nuestros usuarios, por ejemplo, el usuario desarrollador. Entonces, tal vez en realidad tenemos que cambiar el código y luego volver al test, ¿no? Y más importante también que obtenemos test resilientes al cambio, que es la resiliencia, la capacidad de sobreponerse, ¿sí?, al cambio. ¿Qué significa esto? Si yo escribí un componente que cumple un objetivo y escribí un test sobre ese objetivo y hice un cambio en el código, pero este cambio no cambia, el objetivo que resuelve mi componente, ni cómo, por lo menos externamente, sino que tal vez lo que cambia es un detalle de implementación.
como puede ser el nombre de una variable. Me están quemando la cabeza con las notificaciones. Entonces, yo tengo un componente que cumple un objetivo. Escribí un test que verifica ese objetivo. Si yo cambio un detalle que no afecta cómo este componente resuelve el objetivo que resuelve el componente, no debería tener que reescribir el test. Si lo tengo que reescribir es probablemente sea porque yo escribí un test de un detalle de implementación. Eso es lo que vamos a tratar de evitar. ¿Qué gané? De mi punto de vista, y bueno, el de esta gente, como para validarlo un poco más, escribí un test más efectivo, no testé detalles de implementación, testé mi componente como va a ser utilizado y ahorré tiempo. Por eso lo queremos. Si vos cambiás un detalle menor de implementación, como puede ser, por ejemplo, cambiar de librería para hacer un request a Ajax, no deberías tener que reescribir el test. Si te pasa eso, tal vez haya algo que te tengas que ajustar algo. No es solamente no por ahorrar tiempo. Hay toda una serie de cosas asociadas con querer que tus tests no tengan que puedan resistir cambios en el tiempo. Vamos entonces, estamos como en la pirámide, ¿no? Con cada slide nos vamos a acercar más a escribir test. Yo tenía ganas de hacer tal vez un poquito de live coding hoy, pero la verdad que no le vi ninguna ventaja, así que vamos a ver código, pero vamos a ver código ya hecho. Esto es un ejemplo, la verdad que es un ejemplo un poquito tirado de los pelos que pensé con mi charla anterior, pero lo voy a volver a tirar porque tal vez a alguien le mueve algún engranaje. ¿Qué pensaba yo con esto, no? Esto que estamos viendo acá, esto es básicamente un test unitario, ¿sí? Un test que eso está escrito en JavaScript. La sintaxis es la misma que por ahí pueden usar otros test runners. Esto es lo que yo les contaba a ustedes, ¿no? A la hora de hablar de la interdependencia, estos son los bloques que yo decía que tienen que ser interdependientes entre sí. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces yo defino un caso de test y en este caso estoy importando mi unidad y estos son dos experimentitos que definí acerca de esta unidad. ¿Qué es esta unidad? Hipotéticamente, ¿no? Supongamos que existe este test de una función de suma. Supongamos que existe un módulo que exporta una función sum que suma dos números enteros. Entonces, existe este test que verifica esta función. ¿Y qué es lo que dice? Este es el act, ¿no? Supongamos que acá estamos haciendo nuestro act, nuestro range, nuestro act. Decimos, suma 10 definimos nuestra expectativa, suma 10 y 5, y nos da 15. Entonces, hacemos esta acción, llamamos al módulo de verdad con estos dos argumentos y esperamos que nos dé 15. Bien. Se define otra expectativa y otra hipótesis, y decimos, bueno, ya testeamos dos números de una y dos cifras, tirémosle una de 4, suma 2000 y 3000 y nos da 5000. Entonces, en nuestro test lo escribimos como capturamos el resultado y esperamos que el resultado sea el esperado. Perfecto. La test suite pasa, el test da colorcito verde, todo fantástico, pero luego resulta que en Customer Support o te encontrás con un bug asignado o te encontrás con un bug en tu sprint y relación que dice que hay un error con esta función de suma, que alguien la fue a utilizar y no estaba funcionando como esperado. Raro, ¿no? Porque los tests pasan y vos después vas a ver el código, comenzás a trabajar en esta tarea y te encontrás con esto. Esto es un ejemplo llevado a lo absurdo, ¿no? De cómo un test, por más que pase, no es suficiente. En este caso es un mal ejemplo, ¿no? de un test dándonos confianza en el código, ¿no? El test pasó, está todo bien, pero la implementación, miren que el test básicamente está probando lo que hace la implementación era incorrecta, te encontrás con este desastre,
obviamente, una vez que haces el arreglo, el test sigue pasando, pero ¿cómo evitas, cómo verificás? ¿No? Esta era la conclusión de este pequeño experimento, además de introducirnos al unit testing, era, bueno, ¿y cómo haces para verificar que esto no falla para otros casos de uso? ¿Cómo sabes que no te vas a encontrar con otra versión de esto, tal vez arreglado por otra persona, que tal vez agrega otro if? ¿Y qué hacemos esto? Sumamos todos los, entonces, ¿qué hacemos? 2 for anidados y sumamos todos los números enteros que la máquina virtual de JavaScript puede procesar. No sé. La verdad que no sé, por eso me parecía interesante plantearlo. Obviamente esto es una pésima práctica, es un ejemplo absurdo. Esto no me acuerdo qué número era, pero un número grandísimo. Qué sé yo, se las tiro. Sigamos hablando, obviamente, mala práctica, no hagan esto. Les tiré la pelota con este ejemplo. Entonces vamos a ver cómo podemos cumplir estos objetivos que definimos recién. De escribir unit tests resilientes, ¿no? Que resistan pequeños refactors, que resistan el paso del tiempo, que resistan pequeños cambios en la implementación. Entonces, acá, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un componente también hipotético, que se supone que es un componente de React. Yo he tratado de hacerlo igual de la manera más abstracta posible, como para no hacerlo tan exclusivo a React, ¿no? y a este stack, porque de vuelta estos conceptos los pueden utilizar en el framework que quieran, en la tecnología que quieran, con el framework de test que ustedes prefieran. Nuevamente, el objetivo es confianza y programar mejor. Bueno, ¿qué es esto? Entonces tenemos un poquito de markup que renderiza un formulario que tiene un manejador de submit, tiene un mensaje de éxito que se muestra condicionalmente, tiene un input de email y tiene un botoncito de enviar. Este botoncito de enviar hace submit del formulario y este submit del formulario envía algo a un endpoint, utilizando Axios. Axios es una librería para hacer request a Ajax. Y bueno, tira 2 console logs y cambia una variable de estado a true para mostrar el mensaje. ¿Cómo podemos? Un primer acercamiento a testear este componente sería el siguiente. Esto ya es con Testing Library en particular. Vieron que la estructura es similar al test del ejemplo anterior, donde hay un bloque de definición de test, con nuestra definición de nuestro caso, y algunos import. Acá lo que corresponde, hay dos o tres cositas importantes que corresponden a las tecnologías que vamos a hablar en esta parte. Una es obviamente, bueno, todo relacionado con React, o sea, de Testing Library y React, que son nuestras funciones para hacer render del componente y para probar wait for, es para esperar para hacer test de cosas asíncronas, que van a ser la gran mayoría de los por lo menos en estos casos de uso, la mayoría de los tests de componentes React son asíncronos. Esta sincronía puede venir tanto de request como de estado, por lo cual a mí me pareció importante que el ejemplo sea asíncrono. Y bueno, render, ¿no? Render y esperar, que es una herramienta que nos da Testing Library para trabajar con código asíncrono. Luego, este import, que si no me equivoco se puede hacer una sola vez, no hace falta hacerlo por test, pero es para traer algunas herramientas de Testing Library que nos permiten hacer definir algunas expectativas de una manera un poquito más expresiva. Por ejemplo, esperar que algo esté definido en el documento, que eso viene de Testing Library JSDOM. Y finalmente, User Event es la verdad que es un componente no menor de Testing Library que empezó como algo más chiquito y hoy en día es como, ya está mucho más avanzado en la documentación, es como la capa que definieron para interactuar con eventos en el navegador. Antes se utilizaba otro export de Testing Library React que se llamaba Fire Event, que era más básico. Lo que hacía era, por ejemplo, uno hacía clic y esto simulaba
la ejecución de un evento en click en un componente. Y lo que pasaba con esto es, bueno, ¿qué era lo otro que nosotros dijimos que queríamos hacer? Nosotros dijimos que queríamos testear los componentes de la manera, probando el código, de la manera en la que será utilizado. Bueno, de la manera que nuestro usuario, ¿sí? El usuario final va a utilizar el código. Esta capa nos va a ayudar a lograr eso cuando trabajamos con eventos en el navegador. Por ejemplo, un clic no es solamente hacer clic en un botón, sino que, fíjense la cantidad de eventos que está relacionado en realidad con un clic. Por ejemplo, para hacer clic acá, yo tengo que mover el mouse, entonces hay un mouse move, hay un mouse enter, hay un mouse down, hay un mouse up, hay un mouse leap tal vez. Entonces, al hacer clic en un botón, en realidad se está en el navegador, el que a la hora de usar el usuario final, a la hora de usar nuestro componente, el código final va a ejecutar un montón de eventos más que solamente un clic. Entonces, de vuelta, nosotros si queremos, esta herramienta nos ayuda a probar nuestro código, es una herramienta más que tenemos para probar nuestro código, cómo será utilizado, de la manera que va a terminar siendo utilizado por nuestros usuarios. Y de hecho hoy, sin ir más lejos, yo tuve que, me encontré con una situación donde había un comportamiento distinto al usar en un test user event con fire event en un gráfico SVG. Importantísimo y cada vez más utilizado. Hoy en día realmente, antes no se utilizaba tanto, hoy es como que es ya la recomendación de facto de testing library. Bueno, eso era nuestros imports. Solamente estos testing library, luego nosotros estamos importando el componente que vamos a testear y Axios, que es la librería para hacer request Ajax, lo estamos importando porque nosotros queremos espiar en una llamada. Continuemos entonces. ¿Qué definimos antes de que en estos bloques de for each, ¿no? Los bloques de for each son es parte de la range, ¿sí? Es parte de la acomodar cosas en nuestra mesa de laboratorio. Vamos a acomodar las cosas para que luego cada uno de estos bloquecitos de test puedan correr de manera correcta. Entonces acá lo que estamos haciendo a Jest es el test runner, le decimos a través de una herramienta que tiene, que son los espías, espianos en el método post, que utiliza para mandar el request a la API, y espianos en console log. ¿Por qué? ¿Qué nos permite los espías? En pocas palabras, nos permite espiar en la ejecución de algunos pedazos de código. Nos permite ver si fue ejecutado o no, si fue ejecutado cuántas veces, con qué parámetros. Aunque, si alguno de ustedes estaba prestando atención, se dará cuenta que esto tiene más que ver con testear detalles de implementación, ¿no? Suena a eso. Bien. Entonces escribimos nuestro test. ¿Qué queremos testear? ¿Qué envía el formulario? Acá hay un pequeño cambio que no llegué a hacer. Otra de las cosas que nosotros hoy nos van a recomendar que hagamos como buena práctica es importar screen de Testing Library React que expone estos mismos métodos. Quería hacer esa aclaración, pero básicamente es lo mismo. Es un pequeño refactor. Acá lo que estamos haciendo nosotros es renderizar nuestro componente a través de un DOM virtual, ¿no? Haciendo cuenta que se ejecutó y todo nuestro código del componente se ejecutó, creó un estado, asignó los listeners de eventos y escupió markup, ¿no? Escupió HTML, que se mostró en el navegador. Y render nos va a devolver algunas funciones que vamos a utilizar nosotros para hacer preguntas, para acceder a este resultado de la ejecución, tomar pedacitos de eso que se generó y bueno, y hacer clic tomar mediciones, como puede ser ver si algo existe o no existe, algo está o no está. Bueno, esto lo vamos a hacer a través de estas funciones get y getDefine, que expone el método render o screen cuando lo importa acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué utilizamos acá en este test? Usamos getByText, que es para seleccionar cosas, como puede ser un div, por el texto que contienen. GetByPlaceholderText, que es para seleccionar componentes de formulario a través de
su placeholder, como puede ser ingresa tu email, ¿no? ¿Vieron eso que aparece cuando vos no completaste todavía un input? Y get by display value, que estaba comentado acá, pero es para comentar, como para ver cuál es la API que expone Testing Library para interactuar con los componentes. ¿Y por qué me parece importante, además de para usarlo en el test? Porque fíjense esto es lo que yo les decía, de que la API misma está definida de una manera de que nos ayude a testear los componentes, cómo van a ser utilizados, y no testear detalles de implementación. Fíjense que no estoy agarrando cosas por ID, no estoy agarrando cosas por la clase de CSS, aunque se puede, pero uno lo va a evitar a toda costa. No estoy usando detalles de implementación. Y esto es ya con utilizar la API de Testing Library. Acá ni siquiera yo como desarrollador utilicé ningún concepto. Por eso es, ¿no?, que yo hago énfasis en esta herramienta. Bueno, getByDisplayValue para lo que sirve es para agarrar un input a través de, según su contenido actual, lo cual me parece muy loco, ¿no? Por ejemplo, vos escribís matías@gmail.com en un input y puedes seleccionar ese input no por su ID, no por su clase, no por su nombre, sino por el contenido. Fíjense qué manera tan abstracta, ¿no?, de agarrar algo y de interactuar con un componente. Entonces, renderizamos, tomamos nuestras funciones. Acá ya tenemos nuestro componente renderizado, por lo cual, a través de user_event, tipeamos en este input que agarramos por placeholder, le escribimos mi email. A través de user_event, hacemos clic en el botón que tenga getByText enviar. Y finalmente, en la parte de asíncrona, ¿no?, por eso este test es asíncrono, esperamos que el componente haga lo suyo, actualice su estado, cambie lo que renderiza, su output. Es por eso que tenemos este bloque de wait for, esperemos a que este mensaje se vea. Esto es una forma de esperar a que el request a la API salga. Entonces, esperamos que todo este proceso sea ejecutado, que cambie el estado interno del componente y que esto se muestre. Y finalmente, porque queríamos tener mucho coverage, nos fijamos que post sea llamado con tales argumentos y que console.log haya sido llamado 2 veces. Este es nuestro test que escribimos con Testing Library. Ahora, obviamente, esto es nuevamente algo que podemos mejorar, ¿no? Pues no estamos cumpliendo nuestro objetivo de resistir al cambio. Fíjense que si yo viene, qué sé yo, un producto, y me dice, en vez de enviar, ¿sabes qué? Ponele, qué sé yo, suscribirte, porque nos dijeron que así vamos a conseguir más ventas. O en vez de ingresar tu email, nos pidieron email. Entonces, producto nos pide ese cambio y vamos y lo hacemos. El test va a fallar. Ahora, es un problema. ¿Por qué? Porque no se rompió nada en realidad. El componente sigue mandando las cosas como estaba mandando. Y terminamos con un falso, ¿qué sería? Un falso negativo, digamos. Por lo cual tenemos que una modificación menor al código, que ni siquiera en el funcionamiento interno nos hizo modificar un test que verifica su funcionamiento. Acá nosotros los tests unitarios no son test de copy. Si uno necesita hacer un test de copy porque por algún motivo su caso de uso le exige tener un test automatizado de los textos que uno muestra, no es esta la herramienta, hay otras herramientas para hacerlo. Por eso nosotros queremos evitar este tipo de falsos negativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar nuestro componente para que no nos dé falsos negativos o nos dé menos o la menor cantidad que sea posible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en estas, y fíjense que estamos testeando inclusive cosas que no nos importan, ¿no? Como que estos logs de debug. Esto por ahí tal vez corresponde más al usuario test que les mencioné anteriormente, ¿no? Nos vamos a eso. Entonces, acá, nos vamos a centrar en estas líneas, que son las que no nos están ayudando a escribir test resilientes al cambio y que testean detalles de implementación además.
Para hacer eso vamos a tener que hacer algunos cambios en esta parte del componente, que incluso nos van a ayudar a escribir componentes hasta más accesibles. Por eso están buenos estos conceptos, porque estamos ganando cosas gratis, digamos. Estamos feedback sobre nuestra implementación, gratis. Test resilientes al cambio, gratis. Testear componentes de la manera más similar a la que van a terminar siendo utilizados, gratis. Por el mismo costo que tal vez nos costaría, o menos tal vez, que nos resultaría del uso de otra herramienta. Y sin mucho esfuerzo. Entonces, por eso está bueno, ¿no? Por eso estoy hablando hoy de esto. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esto? Dos cositas, entonces. Primero, no, dos cositas, no, varias cositas. Primero vamos a sacar axios del componente y lo vamos a mover. Esto no es necesario, pero es como un pequeño paso o sea, no es como si lo estrictamente necesario en particularmente cuando hablamos de los tests, pero ya que estamos refactoreando, me pareció un buen ejemplo. Vamos a mover el código que consume la librería de request y que se encarga de mandar el request, lo vamos a mover a un módulo distinto, porque ni siquiera tiene que ver con este componente. Acá estamos trabajando un poco con la división de responsabilidades, ¿sí? La responsabilidad de este componente, ¿cuál es? Recibir emails y pasárselos a otra parte del código. No le importa Axios, no le importa el nombre del endpoint. Lo único que le importa es tomar el mail y mandarlo a otro lado. Entonces vamos a pasarle esa... Y aparte nuestros tests van a que de alguna manera haya alguna relación con el test. Porque luego a la hora de escribir el test por ejemplo, a la hora de escribir el test sobre el código que se encarga específicamente de mandar el request, lo podemos hacer en el código, en el test de este módulo, no en el test del formulario. Entonces incluso estamos separando también el test en problemas más chiquitos y más manejables y inclusive más específicos. ¿Sí? El test del request y del API por un lado, el test del formulario por el otro. Entonces movemos el axios.post a un módulo que exporta una función, vamos a consumir esa función, ahora vamos a, en vez de axios.post, vamos a usar una función asíncrona. Y acá vamos a usar uno de los conceptos que uno va a utilizar de manera más extensiva por ahí con esta herramienta, que son los test ID. Acá nosotros lo que hacíamos era seleccionar este div por su contenido, ¿no? Por el texto. Usamos getByText, pero si nos piden nuevamente, o tenemos que cambiar este texto, se va a romper el test. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, nosotros vamos a referirnos a este div lo vamos a tomar a través de su test ID. Su test ID se llama Success Message. No está relacionado con CSS, no está relacionado con nada, ni con su contenido de texto, es algo abstracto. Si nosotros podemos tomar este div y hacer mediciones acerca de él de la manera más abstracta posible, que es definiendo un ID de test. Primer cambio, test ID. Segundo cambio, lo vamos a hacer sobre el formulario y en vez de seleccionarlo por placeholder, vamos a seleccionar por label, que es algo que tiene menos posibilidad de cambiar en el tiempo que un texto o un placeholder. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos un HTML un for label for, y le decimos a qué input está etiquetando este label, lo cual lo debería ser un poco más llevadero, por ejemplo, para los lectores de pantalla, para la gente que tiene problemas de visión. Y finalmente, al botón le agregamos un type submit explícito y lo vamos a agarrar a través de esa propiedad. Entonces, de esa manera nos libramos de todas o por lo menos refactoramos nuestro componente, sigue haciendo más o menos lo mismo, pero nos va a permitir interactuar con él de una manera un poquito más resiliente. Volvemos al test y fíjense que incluso está hasta más corto. ¿Qué hicimos? Cambiamos, como les dije, vamos a usar getByLabelTest, vamos a hacer otras cosas de las que retorna render. Vamos a usar getByLabelText para seleccionar el input, vamos a usar getByTestID para seleccionar el
el mensaje de éxito, y get by role para seleccionar el botón. No era, al final le mentí. Acá lo que tenía que haber hecho es un roll button. Que incluso también el role es un concepto también muy importante para la accesibilidad. Con estos tres, nosotros vamos entonces a tipear mi email, pero ya agarrando el input a través de su label. Vamos a hacer clic en el botón, no a través de su texto, sino a través del rol. Esto utiliza Bootstrap en mi ejemplo hipotético, por lo cual el rol de botón lo tenemos disponible. Y finalmente, en vez de esperar que el mensaje de éxito esté en el documento, lo que vamos a hacer es esperar, como volvamos anterior, en vez de esperar que el mensaje de enviado, el texto enviado, esté en el output, vamos a esperar a que este div, conteniendo lo que sea, puede ser un meme o puede ser este texto, esté visible en la pantalla para el usuario. Y finalmente testeamos que a través de un mock, ahora le voy a definir bien mock, pero esperamos que el submit de mi input haya sido llamado. Entonces, ¿qué nos sacamos de encima? Axios, nos sacamos de encima los textos, y ahora, si tenemos que volver a modificar este test, lo más probable es que sea por un bug que yo no he identificado, o sea porque este formulario ha cambiado. Por ejemplo, tiene un campo nuevo o pide información distinta, ¿no? Porque algo cambió de un nivel más profundo que simplemente algo tan mínimo como un texto, como un copy. Los mocks, así como antes le definí los espías, para quien no sepa, un mock es, uno le dice a Jest que de un módulo, en este caso el que se encarga de hacer el submit del formulario, cree una versión simulada de ese módulo. Entonces acá, Jest, para cuando ejecute nuestro componente y le pasa este submit al componente, en vez de pasarle el submit de verdad que yo escribí para mandar a llamar a Axios, va a pasarte un módulo espía que exporta una función submit a la cual vos podés observar. Por ejemplo, observar si fue llamada. Expect submit, espero que submit haya sido llamado. De vuelta a nuestro experimento de laboratorio, ¿no? Arrange, act y assert. Estas son nuestras aserciones. Y esta es de las que vienen de Jeston. Cumplimos nuestro objetivo entonces fíjense que el test nos llevó a modificar el código, entonces desde mi punto de vista estamos escribiendo un poquito mejor código, pensando en nuestros usuarios finales, no en el usuario test, sino en el usuario compañero, compañera de trabajo y el usuario final. Y este test va a sobrevivir al cambio. Realmente no es mucho más que esto. Hay mucho para leer. Les recomiendo que si les interesa profundizar en esto, busquen a Kent Dodds. Kent Dodds es este sujeto que le robo cositas. Kent Dodds. Tiene un blog muy interesante en el cual escribe sobre muchas cosas, principalmente test, y ha escrito sobre la resiliencia, sobre los detalles de implementación y sobre el usuario test. Y son conceptos muy sencillos, pero a la vez muy poderosos para ser más eficientes a la hora de testear. Y fíjense que esto no es una tecnología nueva y todo, y la verdad que será que yo estoy usando esto hace mucho, pero la verdad que me parecen conceptos muy al alcance de la mano. Acá no hay nada que sea muy rebuscado. Y los resultados para mí son buenos y son visibles, ¿no? Yo creo que aplicando estas cosas puede obtener beneficios de una manera muy rápida, en el corto plazo realmente. Con esto cierro test unitarios y nos quedaría entonces test end-to-end. Muchos conceptos acá van a ser los mismos. Nosotros vamos a escribir los tests más o menos con los mismos objetivos, no solamente con la confianza y testar el código como va a ser utilizado, sino también con que sean resilientes. ¿Qué hacen los tests end-to-end?
verifican entonces, estaban en nuestra pirámide, estaban arriba, ¿no? Son estos test más lentos de escribir, más lentos de, entre comillas, a veces, ¿no? Estoy lento de escribir. En mi caso no lo disfruto de escribir y soy lento para escribir test end-to-end. Pero no tienen que ser necesariamente así. Y son básicamente, de alguna forma, es un cliente automatizado, en este caso es un navegador que va a tener código para poder correr tu aplicación en algún entorno, pero ya la aplicación de verdad puede ser con APIs moqueadas, o puede ser con una API de dev, o una API de test, de staging, o una API de test, pero ya la aplicación funcionando y haciendo llamadas de verdad. Y la aplicación corriendo, ¿no? Lo que vamos a probar ya no es el modulito en aislación, sino varios componentes funcionando a la vez, en algún flujo, ¿no? Uno va a tener, en general, un end-to-end por flujo. Por ejemplo, un flujo básico es el registro de un usuario, donde uno entra a la página, llena el formulario, ahí uno puede verificar, por ejemplo, validaciones, el robotito va a escribir un email inválido, va a ver cómo está el mensaje de error, va a hacer submit, va a esperar, va a hacer una aserción. Pero es eso, ya no es un browser simulado, sino ya va a ser un browser de verdad, o lo más parecido que sea posible un browser de verdad, como puede ser un Chrome Headless, de principio a fin, ¿no? De punta a punta, por eso end-to-end. Vamos de un lugar y terminamos en otro, por ejemplo, empezamos en el login y terminamos en un dashboard. Y acá lo que vamos a utilizar es Cypress, que es una tecnología que yo conocí medio hermana a Testing Library, y su API es similar y los conceptos realmente son prácticamente los mismos a los que utilizamos en Testing Library. Resiliencia, testear la aplicación cómo será utilizada y enfocándonos en los dos usuarios. Es más corto lo que yo tengo para mostrarles acá, porque realmente para mí ha sido más importante hacer foco como desarrollador en los test unitarios, pero también hay mucho más para leer y los invito a ir a la documentación de Cypress, porque no solamente para hacer test end-to-end, sino que Cypress en general ha crecido como una herramienta muy poderosa para hacer muchas cosas. No solo para escribir test end-to-end, sino también se puede escribir, si no me equivoco, han agregado soporte para correr test unitarios, pero en el navegador, con este objetivo, ¿no? de probar los componentes de la manera la más real posible. Y si no me equivoco, para desarrollar componentes en aislación, en isolation, tipo Storybook. Una herramienta realmente que ha crecido muchísimo desde que la empezó a utilizar y es muy, muy poderosa. La estructura es muy parecida, al punto de que en la parte de arrange, act y assert es igual, como dije al principio. Tiene con algunas pequeñas diferencias de sintaxis, pero se escriben de una manera muy análoga. Y acá, ¿qué tenemos? Es un test end-to-end donde nuestro robotito va a entrar a una ruta que renderiza este componente que vimos antes, va también a llenar el formulario, va a hacer clic en el botón y va a esperar a que algo cambie. Y lo bueno es que vamos a utilizar también, por ejemplo, los mismos test ID o los mismos cambios que hicimos en nuestro componente, los podemos reutilizar en el test end-to-end, por lo cual utilizar estas dos herramientas juntas también es ágil, digamos. En este caso, entonces, nuestro before, nuestro range va a ser, en vez de espías y cosas, y mocks y cosas por el estilo, va a ser visitar URLs. En este caso vamos a visitar /form. Y definimos en nuestro caso. Nuestro caso de test va a ser que envía el formulario exitosamente. CI es un objeto global que vamos a tener disponibles a la hora de escribir fíjense que acá no hay ningún export, y nos va a permitir acceder a cosas que están disponibles en el browser, en la URL que visitamos. Entonces le decimos, Cypress, dame el input con type email,
de vuelta, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Ser resiliente. Esta es una forma resiliente de seleccionar el input en este caso, sí, porque ya que es un enviador de emails, no va a cambiar. Le vamos a tipear algo. Acá hay un should be visible, que es nuestra expectativa, nuestro hacer, porque hay un concepto interesante en Cypress que te dice, mira, vos podés escribir tu test haciendo cosas, ¿no? Completando el formulario, en realidad, agarrando el input, completándolo después. Todo esto se va a ejecutar de manera en serie, ¿no? Entonces, agrega, tipea, selecciona, tipea, selecciona, cliquea, selecciona y finalmente espera. Uno puede poner este should be visible, ¿no? esta expectativa literal, ¿no? Que yo espero que algo esté presente, pero en realidad es opcional. O sea, si esto falla, si a Cypress no puede agarrar, no encuentra algo con type email, el test va a fallar. O sea, no necesita esto para fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ahorramos unas líneas de código, ¿no? Esto como medio redundante, digamos, eso es lo que ellos te quieren transmitir. Luego, ¿qué tiene de interesante Cypress? Y que para quien haya lidiado no solo con test, con código asíncrono, sino con test en general, sabe y con test end-to-end, sabe que la asincronicidad es algo bastante molesto porque a veces los tests fallan porque algo pasó más tarde del timeout, básicamente. Entonces, dentro de Cypress hay un concepto que es el de reintentar, que es muy importante porque también nos ahorra un par o varios falsos negativos y nos va a ayudar a ser más ágiles a la hora de testear, ¿no? Este get va a reintentar, si no encuentra algo con type email, va a reintentar hasta 3 veces, si no me equivoco, dentro de un tiempo, dándole espacio a que distintas cosas como request, que pueden ir y volver de la API, o cambios de estado sucedan y que nuestro componente ya esté en condiciones de ser testeado. Por lo cual, si tal vez cuando fue a buscar el email al principio, no sé, estaba todavía renderizando React por algún motivo, bueno, le va a dar la chance a que termine para reintentar y finalmente fallar si no lo logra, para que cuando falle sea porque algo falló, no porque tengas que cambiar el test para que tengas que forzarlo a ser resiliente, ¿no? Eso entonces respecto a los get type, funciona de una manera muy similar a nuestro user event. Cuando vengamos acá vamos a tomar el botón, vamos a hacer clic y nuestro div con test ID success message debería ser visible. Listo. Esto así es simple, puede ser un test end-to-end y con esta herramienta vamos a conseguir entonces este robotito automatizado verificando nuestra aplicación ya más arriba en la pirámide, más cerca del usuario, e incluso nos puede ayudar a encontrarnos con errores que tal vez incluso no habíamos predicho. Acá es donde me gusta introducir una herramienta que me pareció muy, muy útil para acompañar a los test end-to-end y que en mi caso me han ayudado a identificar más situaciones, más bugs, tal vez, que los test end-to-end y los test unitarios. Porque ¿cuál es una debilidad por ahí que tienen los test? Que son tan buenos como nuestra imaginación, ¿no? Muchas veces los bugs vienen justamente por situaciones inesperadas. Nosotros escribimos nuestros tests basando en situaciones inesperadas, esperadas, y situaciones esperadas, por más que sea redundante, ¿no? Y generalmente los bugs son cosas que no esperamos que pasen. Esta herramienta, que es para testing visual, me ha ayudado más que estas dos herramientas a la hora de, en producción, identificar situaciones anómalas. Y, digamos, me gustaría más hablar no tanto de Percy, la herramienta se llama Percy, pero en realidad creo que el concepto acá más importante es, ¿qué es lo que hace? Hace comparaciones, saca capturas y las compara. Utiliza una captura base, que puede ser de tu branch master, o
main, creo que la renombraron ahora, digamos, de la branch de producción. Al correr este test, al finalizar va a tomar una captura y va a definir la captura base. Entonces, uno cuando hace sus cambios en el código y manda su pull request, por ejemplo, o manda, ¿no?, el código para el code review, para que sea incorporado a producción, este mismo test automatizado va a ejecutarse en el navegador y en el punto que nosotros definamos, al principio o al final, va a sacar una captura y la va a comparar con la que estaba almacenada como base. Y si hay una diferencia, te lo va a mostrar, como muestra acá. Este es el dashboard de la página de prueba, cuando uno quiere probar Percy. Quiero creer que hay otra herramienta para usar, ¿no?, además de Percy, porque Percy es un producto pago. Me gustaría encontrar, ojalá haya otra herramienta un poco más para aquí. Para las empresas está buenísimo que lo puedan pagar, pero por ahí para los desarrolladores como que no tenemos la posibilidad de pagar un producto, estaría bueno que tengamos otra cosa que haga algo similar. Si bien Percy tiene un plan gratis, es como que estoy haciendo un poco de publicidad, ¿no? Y en realidad acá lo que más me interesa es el concepto, que es el testing visual, la comparación de capturas de pantalla. Acá, entonces, ¿cómo funciona esto? Si vos mandaste tu pull request, mandaste tus cambios y hubo un cambio en una captura, el build, esto debería estar como es integrado con el sistema de integración continua y demás. Y al correr el test debería identificar que hay un cambio entre la captura de pantalla base y la última ejecutada, y si hay algo distinto te lo va a mostrar, va a fallar el build y te va a pedir que vengas a probarlo o a hacer el arreglo que tengas que hacer relacionado con un cambio visual. Y la verdad que me he encontrado con más veces de las que yo me hubiera imaginado, con cambios inesperados agarrados a través de esta herramienta que compara test visuales. Y nuevamente la menciono porque me parece un complemento muy bueno, en particular para acompañar los tests en Chuan. Y con esto cierro la charla. La verdad que estos son los conceptos que he aprendido al utilizar estas herramientas y al leer y leyendo a Kent. Y espero habérselas podido transmitir de una manera que sea fácil de comprender. Y bueno, espero que a quien pueda las pueda utilizar y las pueda poner en práctica y ver si consigue algún beneficio. En mi caso fue muy positivo incorporar esto, así que espero que lo sea también para ustedes. Así que, nada, abro 15 minutitos para preguntas, si tienen algo o para cualquier otra intervención que quieren hacer, y si no, quedan liberados. Esto, de todas formas, va a quedar grabado, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a compartir en el grupo y por email, así que si para quien no haya podido asistir o no haya podido, haya llegado tarde o no haya podido prestar atención a toda la charla, la va a poder volver a ver más adelante. Los slides también van a ser compartidos, obviamente, ¿no? Bueno, ¿preguntas? ¿O nos vamos? Mati, yo tengo una pregunta. Diga. Si tuvieras un proyecto que no tiene test de ningún tipo, ¿por dónde empezarías? Buena pregunta. ¿Sabes qué? De hecho, es re común esa pregunta. O sea, no es que es re común, pero ya me la han hecho antes en otras charlas de test y me resulta interesante porque claramente debe ser un problema más común de lo que... Sí, me imagino. En realidad, mi respuesta, te voy a dar la misma respuesta que le di a esta persona antes, y que es, por donde te parezca, en realidad,
más importante para obtener estos objetivos, por lo menos los objetivos que planteé. Cada caso de uso va a tener distintos objetivos un poco más finos, ¿no? Que simplemente confianza. Yo comenzaría en realidad por las partes más críticas de lo que sea que estoy lidiando, digamos. Por ejemplo, si, ya hablando, llevándolo a la charla, suponete que estoy trabajando en un producto de e-commerce y primero, por ejemplo, test end-to-end, voy a querer tener coverage de los flujos que me dan guita, como puede ser el registro de usuario, el login, el checkout, el carrito, eh, por los cuales priorizaría de esa forma, ya sea por su importancia para el negocio, como por su complejidad, eh, también para el negocio, pero por ejemplo relacionado con ya con reglas de negocio, por ejemplo. Supongamos, que he testeado yo muy específico? En Jacopini tenía un módulo que hace tasaciones de vehículos en base a una serie de parámetros. Y si yo ingresara a una empresa donde me dedico donde trabajo con este producto, no tiene test, y sería las primeras cosas que testaría, porque primero me gustaría saber que hace lo que es esperado, que es procesar las reglas de tasación y aplicarlas de la manera lo más genérica posible, ¿no? Además, no con un caso hardcodeado que uno puede probar a mano. Y porque es un proceso complejo, ¿no? Por lo menos más complejo que otras cosas. Entonces, nada, si tuviera que agregar, la respuesta es esta, si yo tuviera que agregar test, algo que no tiene, comenzaría primero priorizando, por complejidad o por importancia, o, o en realidad por importancia genéricamente, y luego esta importancia la dividiría en económica e importancia de reglas de negocio. Perfecto, impecable. Eso es lo que quería escuchar. Genial. ¿Alguna más? Relacionado con testing, relacionado con React, relacionado con Testing Library, relacionado con Matías, yo tengo una Mox. consulta. Diga. ¿Alguna vez elegiste otra herramienta de testing de las que solés utilizar porque tal vez el proyecto estaba hecho con otras herramientas o con otros lenguajes de programación y eso te llevó a tener que elegir otra cosa? ¿O te has podido arreglar siempre con Testing Library, entre otras? Bien, excelente también, excelente pregunta. De hecho, no, o sea, sí, antes usaba también Jest, pero con Ensign, que era como, pasa que, digamos, la respuesta es sí, pero porque era lo que había antes, ¿no? Así como hoy estamos hablando de Testing Library, si yo vuelvo 5 años al pasado, probablemente esta charla hubiera sido sobre Ensign y bueno, y sus, eh, y sus grandes ventajas, ¿no? Es como que hoy en día no hay por ahí tantas, o más que todo antes, ¿no? No había tantas herramientas para elegir como para tener muchas opciones. Utilicé Ensign y Jest y lo dejé utilizar justamente cuando descubrí esta herramienta, porque me solucionó cosas que me molestaban justamente de utilizar Ensign, como era el tema del shallow rendering y como era el tema de tener que hacer también, como era toda la parte de interactuar con el componente, me resultaba bastante poco natural y molesta. Y el hecho de cuando uno tenía que hacer aserciones, ¿no? Cuando uno tenía que definir las expectativas que tenía que acceder, por ejemplo, al estado interno del componente. Lo cual, bueno, era lo que permitía esa herramienta. De hecho, al principio me parecía re loco de, qué bueno, en el test puedo agarrar y decir, espero que expect estado.usuario tenga el valor no sé qué. Y eso me parecía genial en su momento. Y en realidad terminó años más tarde descubriendo que era una mala práctica. Eh, por ejemplo, entonces nada, cuando en realidad
la migración la hice justamente cuando me empecé a profundizar, cuando apareció esta herramienta, cuando conocí a Kent, cuando empecé a leer las cosas que tenía esta persona para decir, y cuando vi que podía no solo testear mejor, sino disfrutar más de la disciplina del testing en general, utilizando esta herramienta. No sé si vos tenías alguna otra pregunta en particular sobre otras tecnologías o simplemente por qué no las había utilizado. Por ejemplo, de hecho, desprendido de esto que preguntás, es medio una conversación que estoy teniendo en el trabajo, por ejemplo, actualmente, porque, digamos, Testing Library es relativamente nuevo. Y, bueno, yo hablo todo desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente, me remonto a la primera slide del contexto. Y trabajo con React, ¿no? Y ahora estoy interactuando con otros equipos. Como que está diciendo, Testing Library es relativamente nuevo. Kent ha empezado a hacer lo suyo, a divulgar, por lo menos de la manera más masiva y que llegó a mí también hace relativamente poco. Por lo cual todos estos conceptos no están muy metidos en la cabeza y en el consciente o inconsciente colectivo de los devs. Entonces justamente estoy teniendo estas charlas todo el tiempo con gente que viene de otras herramientas, como es el tema de testear snapshot, por ejemplo, Testing Library y Kent en general nos recomiendan usar snapshot testing. Snapshot testing básicamente es escupir HTML, guardarlo en un archivo, es más o menos como Percy, nada más que a nivel HTML. Compara el output de HTML anterior, guardado, con el último, y te dice si hay alguna diferencia. El tema es que no es una buena herramienta, da muchos falsos negativos y termina medio siendo una mala práctica, ¿no? Entonces por ahí estoy charlando mucho por ahí con gente que viene de otros equipos y bueno, quieren seguir haciendo snapshot y sí y no. También estamos hablando del tema de testear detalles de implementación, tratando también de conciliar y ver, bueno, si podemos acercarnos a la manera de trabajar de estas librerías. Yo creo que tarde o temprano, mi observación es que tarde o temprano estos conceptos yo creo que van a ser encontrados en la mayoría. Primero que mucha gente está empezando a migrar a Testing Library, por ejemplo. Ensign debe tener tal vez varios más usuarios legacy que nuevos. Y si tuviera que hacer una predicción, yo creo que las herramientas de testing deberían, las que no lo hayan hecho, empezar a apuntar más hacia este tipo de prácticas y conceptos. Eso Clarísimo. que tengo para Muchas decir, gracias. por favor. Bueno, ¿alguno más? Si no, damos por cerrado y nos encontramos la próxima. Dale, Mati, creo que no hay más. Dale. Muchísimas gracias, como siempre. Buenísimo. Y nada, los invitamos a todos a quienes quieran dar alguna charla sobre algo que les interese o les guste. Son bienvenidos, nos contactan y armamos algo pronto. Así es. Y creo que también, también no se olviden que no solo participan, yo creo que Seba y Santi, Fede, bueno, y los demás organizadores, Bruno, deberían compartir esto. No solo se vean como asistentes a estos eventos, sino como miembros. El solo hecho de estar acá los hace miembros del grupo y miembros del grupo. Por lo cual el grupo es de todos, y esto no, por más que por ahí a veces seamos los mismos dando charlas, la idea es que el sentimiento sea que es nuestro grupo, nuestro espacio para hablar un rato de tecnología. Por lo cual su difusión y su participación, y ya incluso si no sean charlas, ya con la difusión nada más nos ayudan un montón. Esta creo que es una de las pocas, creo que el workshop anterior también, porque la pandemia nos ha complicado, han sido los pocos que no hemos hecho algún tipo de colecta beneficio, pero esa es otra cosa que también tratamos de mover con nuestros eventos y que creo que éramos
más efectivos antes cuando nos podíamos juntar físicamente, pero bueno, la idea de comunidad, ¿no? Así que como un pedido o transmitírselos de manera personal y en representación del grupo, que nada, no cuelguen su colaboración. Ustedes son también parte de este grupo, así que sientan lo suyo y no dejen de tanto participando como incluso hasta en Slack o haciendo, como es, difusión de nuestros eventos, aportan su granito de arena. Así que, nada, recordarles eso y también agradecerles. Así que bueno, nos vemos la próxima. Si Dios quiere, será diseño. Voy a volver a insistirle, para si no se olvida, la diseñadora. Y bueno, nos estamos viendo y comuníquense con nosotros si quieren presentar. Dale. Nos Chao, vemos. chao a todos. Chao, Buenas Mati, noches. gracias. Chao, gente.